vamos a aprender el día de hoy? ¿Qué trata de enseñarnos hoy Daniel a través de este tema? Muy bien, bueno, pues este es un tema muy importante, de hecho central en el estudio de la profecía bíblica, porque vamos a aprender prácticamente, aunque la estructura de las 70 semanas, vamos a ir teniendo una idea general de las primeras 69 semanas, pero en realidad nos vamos a concentrar en dos partes, en el versículo 27 que habla del momento cuando se le quita la vida al Mesías, en qué parte de esa semana sucede que se le quita la vida al Mesías, y después lo que sucede en la última semana, que generalmente se conoce como la gran tribulación, que es la última semana de las 70 semanas y que apunta hacia el futuro. El Señor Jesucristo en Mateo 24 detalló esa última semana, la semana 70, y el libro de Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 explican a detalle minucioso, igual que Mateo 24, lo que va a pasar en esa última semana. Así que vamos a estar hablando del príncipe que ha de venir, de un pacto del fin. Bueno, esto va a estar hermoso, así que les invitamos para que se queden, porque vamos a tener pues prácticamente una enseñanza súper especial, y vamos a tener también la oportunidad de ir preguntando para que así se vaya compartiendo ahora sí que este tema, Gesser. Adelante. Pastor, estaba leyendo su libro, el libro que usted tiene escrito sobre las 70 semanas de Daniel, y Dios es grande, ¿no? Y Dios, ¿por qué siempre trabaja con los 7 en la Biblia, pastor? Todo, no me había percatado hasta el día, hace una semana atrás, imprimí el libro, ¿no? El material de las 70 semanas de Daniel, la cual usted escribió, y me percaté en el libro, en las 4 primeras hojas, porque el tema es muy profundo y muy amplio para poder aprenderlo solamente en un día, y me quedé sorprendido, ¿no? Me quedó algo como sorpresa, que Dios trabaja con 7, pastor, y con 70. Es correcto. De hecho, hay podemos decir, un interés muy importante en las escrituras, porque usan los números de manera simbólica, en especial ciertos números. La forma en que deducimos los simbolismos de los números, porque no solamente el 7, pero en este caso el 7 tiene mucha relevancia, pero cómo es cuando nosotros estudiamos las escrituras y vemos cómo se emplean, es donde encontramos la simbología. En algunos casos, su significado es tan evidente que no hay forma de que marque ese error al interpretarlo. En otros no hay tanta certeza, pero y podemos decir que no es gematría mística, pero sí es una gematría bíblica con usos bíblicos de los números, ¿verdad? Quiero hacer también un llamado a un equilibrio para no caer tampoco en simbolismos extremos y empezar a sacar fechas para la venida del Mesías, para la aparición del Señor Jesucristo por su iglesia, porque aquí tenemos que hacer una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida, porque el arrebatamiento de la iglesia es inminente, que quiere decir en cualquier momento. En tanto, la segunda venida está precedida por señales, y sí existen señales. De hecho, se pueden hasta contar desde lo que es la mitad de la semana, cuando cesa el sacrificio y la ofrenda, hasta en el capítulo 12 de Daniel se presentan algunos años que marcan el tiempo del inicio del reino de Dios. Pero, por ejemplo, los números. En el caso del número 7, que prácticamente en el hebreo es Sheba, está relacionado con Shuba, que significa abundante, pleno, plenitud, y que de alguna manera siempre es enfatizado como un número de perfección. Todas las acciones que Dios realiza los hace en 7, es decir, en perfección y en plenitud. Hay 7
Pero, por ejemplo, ahora que es interesante que estamos hablando del 7, porque está asociado con palabras cumplimiento y algo que se ha completado, un ciclo terminado. Ese es el 7. Es interesante esto porque, por ejemplo, Enoc es el séptimo de este Adán y Moisés es el séptimo de este Abraham. También acuérdense que en los 7 están implicados los propósitos de Dios porque se metieron 7 pares de animales en el arca, ¿verdad? De cada animal limpio. Por lo tanto, vemos allá cómo Dios opera en eso. Hay 7 bendiciones para Abraham en Génesis también, capítulo 12. Para el pueblo de Israel también hay 7 bendiciones. Bueno, podemos decir que es un número interesante porque es un número indivisible y es prácticamente dentro de la decena, se le considera el más alto dentro de la decena. Hay 7 días dentro de una semana, siendo cada día séptimo para descanso. Esto nos lleva a pensar por qué, la razón de 70 semanas. ¿Por qué? Porque está hablando de todo el proyecto de Dios que es realizado y que incluye, podemos decir incluso, el séptimo día o lo que es el día de descanso o un ciclo completamente terminado. De hecho, cada año séptimo había un descanso en la tierra y cada 7 veces 7 se introducía el año de jubileo, es decir, en el año 50, porque son 7 por 7, 49, y el año 50 sería de jubileo o descanso para la tierra, que tiene mucho que ver con la cuestión de por qué se determinan las 70 semanas y por qué el cautiverio, por qué 70 años de cautiverio para la nación, por qué, porque habían violado 70 sábados de los 490 años que estuvieron en tierra de Israel, así que necesitaban descansar la tierra. Esto es interesante, podemos decir que cuando dice 70 semanas están determinadas, está diciendo para que se cumpla plenitud cabal con la aparición del Mesías para reinar. Y entonces cuando aparezca para reinar, escuchen, eso es muy importante, entonces se cumple el ciclo de las 70 semanas para Israel. Adelante, mi hermano Gesser. Así es, pastor. Yo me quedé sorprendido, de verdad, pastor. Todavía no termino de estudiar el libro suyo. Voy a quedar buenas semanas en vela, estudiando, creo yo, leyendo las Sagradas Escrituras para aprender más. Y a la verdad es un gozo, ¿no?, estudiar las Sagradas Escrituras. Pastor, todo lo que hemos estado viendo durante todas estas semanas, casi 5 temas, Dios viene hablándonos que sí, eminentemente el Señor viene en cualquier momento. Cristo viene, pero lo triste, pastor, es que la iglesia se está olvidando de esta promesa. Esa es la gran preocupación, pastor. Cuando se habla de estudio bíblico, bueno, en el caso del Perú es un país donde no hay muchos pastores o maestros que se dediquen a la enseñanza bíblica, pastor. Y cuando se habla temas como esto, como que no hay personas preparadas o listas para hablar el tema. Y como hay un desconocimiento, ese es el gran problema, ¿no? También. Y además, creo yo que debería Dios levantar mucho más hombres de Dios que hablen, ¿no?, este tema y que se pueda educar a la iglesia del Señor a través de estas enseñanzas. ¿Cuál es su opinión, pastor? Pues es algo muy lamentable, sin embargo, es profético. En primer lugar, el Señor Jesucristo hace una pregunta cuando dice, cuando el Hijo del Hombre viniera, ¿hallará fe en la tierra? La fe viene por oír la palabra. El problema es que no se está oyendo la palabra, sino que se están oyendo otras palabras, y cuando se oyen otras palabras y no la palabra como tal, ya no se cultiva la fe,
Sí se cultivan hábitos, a lo mejor humanos, se cultivan actitudes humanas, se cultivan muchos elementos, incluso hasta conocimientos humanos, pero cuando tú estudias la palabra, te enamoras de la palabra, entonces tu vida cambia. Mira, la palabra son las cartas que el novio ha dejado para su novia. Esa es la palabra. Cuando la novia está enamorada, cada palabra que lee son para ella vida. Cada palabra que escribe las cartas de su amado. ¿Qué es la Biblia? Es las cartas del amado para su novia. Cuando la iglesia está enamorada esperando y cada vez que le dice el Espíritu y la iglesia dicen ven. De hecho, ese saludo Maranata necesita ser reforzado más acercándose los días de nuestro encuentro con el Maestro. Tenemos que emocionarnos y saber que esas palabras son para nosotros. Al leer las palabras van a cobrar significado. ¿Por qué? Cobran significado porque nosotros conocemos al autor. Cuando no conocemos al autor, pues no conocemos el significado. Cuando tú conoces al autor, entonces las palabras de ese libro adquieren un mayor simbolismo, Gesser. Por ejemplo, en este caso, yo te hice llegar ese material a 70 semanas y ahí lo tenías, pero ahora que ya estamos en más relación de amistad y grabando juntos, y ya vas conociendo qué es la temática que estamos manejando, conoces un poquito más al autor, entonces también el entusiasmo está porque no es un extraño. Es así cuando la iglesia conoce al autor de la palabra y sabe que la Biblia son cartas de amor de su amado para su amada, entonces se enamora de la palabra. Pero ¿qué está pasando, Gesser? Que como la iglesia se está levantando una generación que no conoce la palabra. Gesser, yo soy de la vieja guardia, de esas personas que cuando crecimos, nuestros pastores nos enseñaban, memorizamos muchísimos textos de la Biblia, nos sabemos de memoria porque así crecimos. Es muy triste lo que voy a decir, pero yo he ido a iglesias que no conocen ni siquiera bien Juan 3:16. Es desafortunado eso que estoy diciendo, Gesser, pero realmente estamos en tiempos en que la iglesia está carente de palabra. Y es por eso que se ha vuelto una generación muy fácil de envolver. Así que necesitamos retomar este punto y volver a la palabra, a la iglesia. ¿Por qué? Porque se están levantando gentes que están incluso negando al Señor que los salvó. Y esto es algo realmente muy decepcionante en buena parte de la iglesia, que es profético desde luego, pero nosotros tenemos que hacer nuestra labor de seguir llevándole. Nosotros no escribimos la Biblia, solo decimos, hey, tengo una carta para ti. Lee esta carta, esa carta se escribió para ti y la palabra de la venida del Señor Jesucristo es una carta de amor para ti. Así que no te puedes perder esta enseñanza vital que estamos teniendo en este momento. Adelante, Jesús. A unos segundos de iniciar esta ponencia a través del pastor Salomón, para mí es un privilegio tenerlo una vez más a nuestro pastor Salomón Tuyú. Y verdaderamente me quedé sola, como yo le digo, pastor, estoy ahorita en la 4ª página de su libro, de las 70 semanas de Daniel, y a la verdad, cada capítulo creo que abre más el apetito de aprender un poco más de jarpazo, de aprender más, ¿no? Y a la vez conocer más de la palabra del Señor, porque estamos viviendo tiempos difíciles y como dice el apóstol Pablo, que cuando él iba a partir de esta tierra, él dijo, no, entrarían lobos a la iglesia, y es verdad, la iglesia no se dio cuenta, pero entraron lobos con otro tipo de doctrinas y las doctrinas bíblicas fueron olvidadas o fueron enseñadas, pero fueron olvidadas
y no se tocaron más, ya no se hablaba mucho en las redes sociales. Hoy en día mucha gente está tocando los temas doctrinales, pero de una manera de repente no tan eficaz, ¿no? O se han olvidado de hacer lo que el Señor nos mandó, de hablar de la palabra de Dios, de enseñar, ¿no? Y eso es lo más lamentable. Por si en el Perú, y aunque me duela decirlo porque soy peruano, más pastor se dedican al ministerio de alabanza, alabar a Dios, adorar a Dios, la cual no es malo, ¿no? Pero se han olvidado la enseñanza bíblica. Teniendo nuestro país un gran instituto como que hay aquí en el Perú de las Asambleas de Dios y también de la Iglesia Bautista, también tiene su seminario aquí en Perú, pero los hermanos o miembros obreros les ha entrado, pastor, una flojera o una ociosidad espiritual de no estudiar y se agarran, ¿sabe de qué texto, pastor? De ese texto que el apóstol Pablo dijo: mas la letra mata, mas el espíritu vivifica. No sé si en Cozumel también cogen ese texto, no lo sé. ¿Qué opina, pastor? Sí, este es interesante porque demuestra también lo que pues las personas no conocen en los contextos bíblicos. Claro, sabemos que la letra sí mata, sí mata. ¿Qué mata la letra? La letra mata la ignorancia y nos hace más cultos, ¿verdad? Pero en realidad ese texto no se refiere a eso. Lo están usando fuera de su contexto, como poniendo en choque al conocimiento de la palabra de Dios con la vida espiritual, cuando es todo lo contrario, porque el conocimiento de la palabra de Dios te va a proveer las bases para impulsar tu vida espiritual, porque una fe sin conocimiento está a un paso de la herejía, está a un paso de la superstición y está también en peligro de los extremos de los abusos. Pero desde luego que si existe solamente estudio bíblico y no existe devoción, también podemos ver el otro extremo, porque no hay un cultivo de la vida espiritual. Tienen que ir los dos, conocimiento y fervor. Tiene que estar el conocimiento juntamente con la vida devocional. Tiene que ir acompañado. No puedes divorciarlo ni pueden estar en contra. Ahora, ¿qué es lo que significa este pasaje? En ese pasaje, cuando dice la letra mata, el apóstol Pablo está diciendo de la letra de la ley, es decir, de la ley del viejo pacto. Pero nosotros no estamos en el viejo pacto. Entonces es importante que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Entonces la letra mataba, desde luego, a aquellos que se ponen bajo las obras de la ley, y los sigue matando aún a los que todavía insisten en estar bajo las obras de la ley y no bajo la obra culminada del Señor Jesucristo que Él hizo en la cruz. Pero si nosotros somos salvos por la fe, no nos puede matar el conocimiento de la palabra de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice la palabra, en todo. Y esto quiere decir que no podemos poner a un lado el amor y la verdad, porque no está divorciado el amor y la verdad de la fe. Es importante conocer la verdad, es importante conocer la fe, el conocimiento. Crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante entenderlo, Géser. Adelante. Es verdad, pastor, porque yo también pienso lo mismo que usted. La ley es la que mataba, pero Cristo vino y gracias a su regalo que nos da, como dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, fue la gracia. Por gracia somos salvos. Ese texto no hablaba del tema del conocimiento, ¿no? Sino que mucha gente no quiere salir de su ignorancia, pastor, y eso da pena, da mucha pena. Por eso desde aquí animamos a los pastores, a los líderes, a aprender más de la palabra de Dios, a escudriñar, a estudiar las Sagradas Escrituras. Seamos como los hermanos de Berea.
Saludamos a todos los hermanos que se están uniendo a esta transmisión, a mi hermano Julio Alberto Medina Vega, a mi hermana Eva Castillo, a mi hermana Ana Mejía, Miguel Saludos. Moreno y a todos los que se están uniendo. Hermanos, compartan este link cuanto a más personas, a todos los hermanos que son del grupo Instrucción Teológica, a todos mis hermanos de Instrucción Teológica. Oigan bien, hermanos, compartan esta transmisión. Yo en unos minutos ya vamos a orar para dar inicio a este programa. Ya vamos a dar inicio, pastor, y usted continúa con la ponencia. Amén. Vamos a orar. Pues, antes Diga, que pastor, oremos, quiero mandar saludos a mi hermana Ana Las Mejía, es el exponente esta semana en Instrucción Teológica, y ella nos está saludando. Le mandamos saludos hasta República Dominicana en Santo Domingo, y al hermano Miguel Moreno también. Le mando muchos abrazos. El hermano está atento siempre de las publicaciones y es un hombre de Dios también, muy conocedor de la palabra de Dios y de los eventos futuros. A ver qué día lo tenemos por acá también. Dios me los bendiga. Pastor y presbítero Salomón, a mí me gustaría tener a la hermana Ana aquí para que nos hable sobre el tema del coronavirus, que está muy bueno. Estuve escuchando, lo he guardado en una carpetita en mi celular, una carpeta sobre todo el tema del coronavirus, y justo estaba revisando y había mandado un compatriota mío unos datos que no eran correctos, ¿no?, sobre el tema de cómo está avanzando el país con el coronavirus. Perú está entre los países más ranqueados con esto del tema del coronavirus. Es el país donde más se disparó la enfermedad. Estamos llegando casi a como Italia. Oh, qué lástima. Entonces, qué lástima. como que hay veces, como cuando no hay una información correcta, a veces damos una información como el teléfono malogrado, ¿no? Como algo así. Aquí decimos como teléfono malogrado. Tenemos que dar los datos correctos para que el público también, y por eso yo vi la foto y pude poner la foto actual, como está mi país ahorita, con la cantidad de infectados. Ahí está mi hermana Ana Mejía, que no me deja mentir. Yo le mandé en el WhatsApp la cantidad que hay de infectados en Perú. Son más de 4,000 y tantos infectados, más de 4,000 y tantos. Y es tremendo. Mucha gente que ha fallecido, mucha gente entre pastores, amigos. Y no solamente de repente en Barranca y fuera de Barranca, porque Perú tiene 3 regiones: costa, sierra y selva. Solamente Barranca, ya más de 200 personas han muerto en nuestra ciudad. Wow. Y la cifra de muertos continúa. Pero queremos invitar a todos los hermanos, hermanas, pastores, líderes, compartan este link, hermano. Vamos a iniciar ya. A mi hermano Miguel Moreno, pastor, no tenemos su material, pero me gustaría tenerlo. Gloria a Dios. Si usted nos quiere compartir por interno, gloria a Dios, su material para poder tenerlo, y de repente en una oportunidad también tenerlo aquí con igualmente Amén. mi hermana Ana Mejía. De igual todos modo, ellos me gustaría tenerlos aquí. Diga, pastor. De igual modo, nuestro hermano Dígame. Martín Rodríguez Gil, que está allá en el chat también, él es un gran siervo de Dios. Él es escritor y tiene varios libros escritos sobre el tema de la familia, así que le mando un abrazo. Yo creo que en cualquier momento puede también participar allá en el programa, así que vas a hacer un equipo allá de maestros, capaces, son gente muy preparada, mis hermanos. Así que Sí, pastor, porque hay bastante desconocimiento, y mi hermana, en el caso de mi hermana Ana, me gustó cómo está explicando el tema del coronavirus, y me gustaría tenerla aquí. Hermana Ana Mejía, le doy la cordial invitación desde aquí, desde el programa Torre Fuerte, desde la ciudad de Barranca, desde el hermoso país de Perú. Usted está invitada, puede coordinar con Pastor Salomón y conmigo para que podamos tener un día la parte espiritual y la parte científica sobre este tema, porque es muy importante saber sobre este tema. Vamos a orar, pastor. Yo creo que ya hay un buen grupo de hermanos. Así es.
Y igualmente para el pastor Miguel Moreno, no se preocupe, muy pronto lo vamos a tener a todos en este programa Torre Fuerte. Y queremos, yo quisiera tenerlo a todos, un día cada día así, a todos, para poder aprender un poco más sobre cada tema que Dios les ha dado a ustedes, cómo Dios está trabajando en sus áreas, porque de diferentes maneras, en el caso de Pastor, el tema de la psicología bíblica, mi hermana Ana Mejía es de repente lo que es la salud, Pastor Miguel, mi hermano Miguel Moreno de repente la enseñanza, no lo sabemos, cada uno tiene algo que Dios le ha entregado y que puede entregar al público, a los hermanos, a los hijos. Bueno, más sin antes de todo, vamos a orar, agradecer a Dios por este programa y tenerlo aquí al Pastor Salomón. Y luego estaremos leyendo Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Padre Celestial, te damos gracias por este programa. Papito lindo, te doy gracias por tener al Pastor Salomón. Gracias, Cristo. Bendice, Señor, su ministerio. Bendice a su familia, bendice a sus hijos, bendice a su esposa, bendice la iglesia donde él pastorea y bendice a mis hermanos de instrucción teológica. Bendice al grupo de caballeros que también están escuchándonos ahí de la plataforma Somos Pescadores de Hombres. Bendice, Señor, al grupo de oración que también nos está respaldando el día de hoy y a todos los siervos y siervas que están escuchando de las diferentes partes del mundo. Te damos gracias, Padre. Bendecimos a todos ellos en tu nombre y que sea de bendición el día de hoy, papá. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el consolador. Desolador. Pastor Salomón, desolador. Pastor Salomón, con usted la ponencia del día de hoy, pastor, y un privilegio de tenerlo aquí en este programa, y a todos mis hermanos a seguir compartiendo este enlace. Este tema está muy bueno. Mucha gente va a preguntarse, pero ¿por qué tocar temas de escatología? Porque estamos viviendo tiempos bíblicos y es bueno aprender lo que está por venir. Pastor Salomón, con usted la ponencia del día de hoy. Amén. Pues gracias, Gesser. Pues vamos a iniciar este tema tan importante y quiero decirles que por allá tenemos este material también escrito, pues ya con todos los detalles, como decía Gesser, cosas que no puedo tocar aquí por cuestión de tiempo y que también algunos exégetas, a los que estudian escritura, pero sin embargo, quiero decirles que este es un tema central, es un tema importante para todo estudioso de la escritura. Tiene que dominar este tema de las 70 semanas si realmente quiere conocer cuál es la estructura profética del plan de Dios para Israel y también poder conocer
dónde se ubica el programa de Dios para la iglesia. Bueno, esta profecía es importante porque, se mencionan 8 predicciones interesantes en esta profecía, los cuales podemos ver que son la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ahí se mencionan claramente como una profecía, porque cuando fue dado este mensaje a Daniel, todavía no habían sido reconstruidas. El primer advenimiento del Señor Jesucristo en la tierra cuando aparece como Mesías príncipe. Y de hecho está enfocando prácticamente la fecha de su primera epifanía o de su primer faneró, que quiere decir ambas palabras, manifestación. Su primera manifestación precisamente marca la fecha. Eso llama mucho la atención porque cuando le preguntaron los magos, preguntaron indagando por el Mesías y llevaron ellos fecha. Herodes reunió, ¿se acuerdan ustedes? A todos los eruditos, a los fariseos y les dijo cuándo sería la fecha de la aparición. Ellos mostraron algunos elementos, pero a mí realmente se me hace extraño que no hayan mencionado la profecía de las 70 semanas, porque allí se menciona la aparición del Mesías príncipe y precisamente cuando él iba a asomarse como príncipe era precisamente cuando termina las primeras 69 semanas. Es interesante esto, ¿verdad? Y esto es interesante también, le voy a decir por qué. Porque con este punto, precisamente, con el advenimiento del Señor Jesucristo como Mesías príncipe, con este punto, tomen nota, porque, escuchen esto, para cuando usted hable con un judío ortodoxo, en la interpretación de las 70 semanas hay un dato interesante. Si Jesucristo no es el Mesías, nadie puede ser el Mesías. ¿Por qué razón? Porque la cronología de las 70 semanas, en la semana 69, se cumple el Mesías príncipe apareciendo. Y si Jesucristo no es el Mesías príncipe, nadie puede ser, absolutamente nadie puede ser el Mesías. Es interesante eso, ¿eh? Pero también se anuncia en esta profecía la destrucción de Jerusalén del año 70. Se anuncia también una futura destrucción de Jerusalén, guerras y desolaciones en el mundo, todo el periodo que iba a haber de desolaciones, la venida de un anticristo, también se habla de el príncipe que ha de venir a diferencia del Mesías príncipe, el rompimiento de su pacto, se habla del fin de los tiempos de los gentiles, cuándo va a terminar, y se habla de la segunda venida de Cristo en la tierra como rey para cumplir y sellar la visión y la profecía. Es decir, encontramos estas 8 profecías cumpliéndose claramente aquí. De hecho, esta profecía está muy relacionado con el tema del templo, ¿verdad? Y esto es interesante porque nos va a recordar que se centra en un pueblo. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, que es Israel, que es Jerusalén. Ahora, aquí también me gustaría, antes de seguir avanzando, decir que hay 4 señales muy interesantes aquí en este pasaje. Es interesante saber que la profecía de las 70 semanas tiene 4 señales. Y esas señales son, la primera señal es Israel, porque dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Por lo tanto, ¿cuál es el pueblo de Daniel? Es Israel. Y si nosotros entendemos que Israel es una señal, Israel no puede desaparecer hasta que se cumplan las 70 semanas y todo el periodo que se cumple las 70 semanas. Así que el hecho de que Israel hoy está vivo, existe este pueblo de Israel, nos está diciendo que todavía las 70 semanas siguen en pie y que todavía no ha llegado al fin la última de las semanas que se está esperando y que toda esta profecía, cuando dice 70 semanas están determinadas, no dice sobre la iglesia, porque aquí no tiene nada que ver la iglesia, sino sobre tu pueblo, el pueblo de Daniel, que es Israel. Eso, ojo, tomémoslo muy en cuenta porque no podemos violar ese principio hermenéutico. La segunda señal que se menciona ya es Jerusalén.
y sobre tu ciudad, dice el versículo 24. De hecho, en el versículo 25 vuelve a decir, para restaurar y edificar Jerusalén. Se volverá a edificar la plaza y el muro, hablando de Jerusalén. Destruirá la ciudad, dice en el versículo 27. Entonces, nos damos cuenta que Jerusalén juega un papel importante y esa es la razón por la que enfocamos nuestra mirada, primero dijimos en Israel, pero también en Jerusalén, porque Jerusalén en esta profecía juega un papel muy importante, de tal manera que podemos mirar que todo lo que está sucediendo en Jerusalén y en este momento como está dividida la ciudad de Jerusalén, oriente y occidente de Jerusalén, el oriente prácticamente dejado en los acuerdos, dejado para los palestinos y el occidente dejado para el pueblo de Israel, pero que está viva la ciudad todavía y que Israel lo está mirando como su capital también. Entonces quiere decir que hay un plan, hay un proyecto, aunque mucho tiempo fue destruida esta ciudad, pero el hecho de que se levanta quiere decir que de nuevo se enfocan las profecías para Israel, que ya desde 1948 vuelve a ser nación, pero también sobre Jerusalén, porque desde 1967 ya vuelve a ser ocupado ya como capital, no como capital en ese momento, pero sí tomado de nuevo la parte occidental, y algunas de las naciones más poderosas como los Estados Unidos ya lo reconocen como capital de esta nación. Hay una tercera señal que aparece de esta profecía que tenemos que tomar en cuenta, que es el templo. El 9:26 dice, y el santuario, dice en el 9:26. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, las cuales se hacen en el santuario. Por lo tanto, esta profecía también gira en torno al templo. El templo es tan importante. ¿Por qué razón? Cuando es escrita esta profecía de las 70 semanas, es importante saber esto, que todavía no se había reedificado, el santuario que había sido destruido por Nabucodonosor, sino que estaba completamente destruido. Por lo tanto, esta profecía gira en torno al santuario también. Tenemos que poner ojo en el santuario, o como dice el libro de Levítico, en los santuarios. ¿Por qué razón? Porque cuando el pueblo de Israel es castigado, su santuario es castigado. En este momento hay un pecado tan grave que cometió el pueblo de Israel para que en el año 70 se destruya su santuario y en este momento no tengan santuario para poder hacer sus oblaciones, para poder presentar sus sacrificios y su ofrenda. Y esto es interesante porque todavía no hay templo. Están significando que están en un proceso de rebeldía, que están en un proceso de castigo, de juicio. ¿Por qué razón? Porque el santuario no está edificado. Y entonces encontramos que 9:26 dice que tiene que ver con el santuario y también se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Tito destruyó el santuario. Y de hecho aquí es interesante que cuando se escribe no estaba presente el templo. El templo juega un lugar muy importante. Yo lo describo bien en ese libro, hablando de el papel. De hecho, hablo de los santuarios, hablo de los templos, en todos los procesos y los tiempos de duración de los templos y la razón por las que fueron destruidos también en la fecha del 9 de Av, que es una fecha de luto en el que fue destruido o fueron destruidos cada santuario. De hecho, el primer templo destruido por Nabucodonosor en el 9 de Av y el templo destruido por Tito también en el 9 de Av también fue destruido. Esto es algo muy, pero muy interesante. Ahora, también se habla de una reconstrucción de un templo futuro porque eso es una de las señales que tiene las 70 semanas. Vamos a pasar a la otra señal. La otra señal que se presenta en este pasaje es el arca de la alianza. Daniel 9:24 dice, y ungir al santo de los santos, que literalmente significa santidad de santidades. Ahora, esto es algo muy interesante porque el santo de los santos, santidad de santidades, realmente, ¿qué era? Es el arca de la alianza. Significa el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo se encuentra el arca de la alianza. Así que aquí lo que está diciendo es
que como en ese momento que escribe Daniel no estaba el arca de la alianza, está diciendo que va a aparecer el arca de la alianza y que va a ser parte importante cuando se reinaugure el templo milenial, porque dice, y ungir al santo de los santos, o este artefacto tan importante que gira en torno a lo cultico. Pero, sin embargo, a pesar de estas 4 señales, hay algo que debemos de saber de todas estas profecías. Toda esta profecía de las 70 semanas, que tiene un proyecto, un plan para el pueblo con estas 4 señales, se centran en el Mesías. Toda esta profecía se centra en el Mesías, pero tenemos que aprender a distinguir qué momentos del Mesías está presentando esta profecía. Mira, se ven al Mesías en los 6 propósitos de esta parte. En Daniel 9:24, cuando dice 70 semanas están determinados para tu pueblo y para tu ciudad santa, y presenta 3 propósitos primero que tienen que ver con el pecado. Y luego presenta otros 3 propósitos que tienen que ver con el reino. Por lo tanto, en Daniel 9:24 se nos presentan 6 propósitos divididos en 2 grupos. 3 propósitos tienen relación con el pecado, es decir, la venida de Cristo como Cordero. Y otros 3 propósitos tienen que ver con relación al reino, es decir, su venida como león. Nos damos cuenta, el Cordero y el león está presentado allá en los 6 propósitos, pero primero como Cordero y luego como león. Esto es importante porque está hablando de la primera venida y la segunda venida del Mesías, uno con relación al pecado y otro con relación al reino. En segundo, se habla del tiempo de su aparición, como dije, el Mesías príncipe, Daniel 9:25, y Zacarías 9:9 menciona a ese príncipe que va a entrar en un pollino. Fíjate, es interesante cómo lo presenta Zacarías, humilde. Zacarías 9:9. Es impresionante el detalle que presenta de la entrada triunfal, que se narra en Lucas 19:41-44. La entrada triunfal fue cuando Cristo entra como el Mesías príncipe. Por lo tanto, nos damos cuenta cómo esta profecía está enfocada el momento exacto de la aparición del Mesías en su primera venida. Pero también se habla del tiempo cuando se quitará la vida al Mesías. En Daniel 9:26 dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Está diciendo que después de la entrada triunfal con que se cierra la semana 69, se quitará la vida al Mesías. ¿Por qué dice después de las 62? Porque son 7 más el periodo de 62, 69. Así que entre la semana 69 y la semana 70 se quita la vida al Mesías. Esto es muy interesante y revelador. Está diciendo que la vida del Mesías es quitada no dentro de la semana 69 ni dentro de la semana 70, sino después de la semana 69, pero antes de la semana 70. Así que esto es algo muy interesante, lo que hasta aquí estamos viendo. Entonces, si entramos ya, voy a compartir cómo se mide el tiempo bíblico, dar algunos detalles de periodo, y después de esto, vamos a dejar lugar para preguntas, para que así vayamos llevando esto lentamente y no se nos vayan a saturar con mucha información. ¿Cómo se mide el tiempo bíblico? Bueno, según Levítico 25:8, no solamente hay semanas de días, hay semanas de años. Quiere decir que una semana puede ser medido como 7 años. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Así que según Levítico 25:8, una semana también es considerado como una semana de años, es decir, 7 años. Daniel 9:24-27 nos lo explica, y Ezequiel 4:1-6, apúntenlo, dice que se contará día por año. Ezequiel 4:1-6. Búsquelo allá, y en la profecía es algo común que se cuente día por año. Daniel 9:27 aquí nos los presenta, y Apocalipsis 12:6 llama la atención porque allá se está mostrando que tiempo
tiempos y la mitad de un tiempo, son 3 años y medio, que son los mismos 1260 días de la mitad de la semana. Es algo muy interesante que nos damos cuenta, la mitad de una semana de 360 días, es decir, de un año lunar y no solar, que son de 365 días con un cuarto de día, no, sino son años proféticos. Los años proféticos no son solares, son lunares de 360 días y lo vamos a explicar un poquito más. Así que para los judíos, 7 días son 7 años. El término que se utiliza aquí en hebreo es Shabua. Y la palabra Shabua se refiere a una unidad de 7. Pues puede ser 7 días, pero en este caso está entendido que es una unidad de 7 años. Una semana son 7 años. Así que cuando decimos 70 semanas, estamos diciendo 70 semanas de años. Y son 70 semanas de años, para que sepas cuántos años son, multiplica 70 veces 7 y te da 490 años. Así que estamos hablando de un periodo de 490 años, pero que están divididos en 3 periodos, porque el pasaje nos dice así: 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Luego dice allá, sabe pues que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén habrá 7 semanas, hasta el primer periodo, 7 semanas, que son 7 semanas. ¿Cuánto sería? 7 por 7, 49 años. El primer periodo es de 49 años, 7 semanas. El segundo periodo es de 62 semanas. 62 por 7 te da 434 años. Así que el segundo periodo es de 434 años. El tercer periodo que aparece en realidad, que es después de la semana 62 o 69, es el tiempo en el que fallece o se le quita la vida al Mesías, y se introduce otro periodo en ese tiempo, que es el periodo que no ve el profeta. ¿Por qué no lo ve? Porque él está interesado en describir la historia de Israel en el futuro. No revela, porque todavía no se ha, en la revelación progresiva no se habla sino hasta cuando viene Pablo y se le revela el misterio de la iglesia. Por eso Daniel no mira a la iglesia para nada. O sea, en las 70 semanas no vas a encontrar a la iglesia, es la ausente. La iglesia es la ausente. ¿Por qué? Porque el periodo que está entre la semana 69 y la semana 70, que tiene que ver con el rechazo del Mesías, y después que el Mesías fue rechazado, se introdujo un periodo de misterio. Es ahí donde surge la iglesia. No es un plan B, sino que es un plan que Dios tenía oculto desde los siglos, pero que lo reveló y lo dio a conocer cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Así que entendemos pues que Daniel no mira a la iglesia. Por lo tanto, no busques a la iglesia en las 70 semanas. No está. En la semana 70 no está. Y por lo tanto decimos que si la semana 70 es la semana de la gran tribulación, no estará la iglesia en la gran tribulación. Así de sencillo es como se explica. Ahora, el tercer periodo es el periodo del vacío, que es un intercalo de tiempo entre la semana 62 y el último periodo, que es de una semana. Así que tenemos 7 más 62 son 69. Luego viene un tiempo de vacío, pero falta una semana. Esa semana es un periodo, una vez 7, es decir, 7 años. Esos 7 años son los que nos están faltando. Después que termine el plan de Dios para la iglesia, entonces continúa de nuevo el plan de Dios para Israel, su pueblo terrenal, desarrollando el proyecto de las 70 semanas para que culmine con la inauguración del reino, cuando el Mesías cumpla los 6 propósitos en plenitud para el pueblo de Israel, no para nosotros, sino para el pueblo de Israel. Entonces es allí en donde va a ser el cierre del último periodo. Por lo tanto, el periodo que falta es el periodo que se le conoce como el periodo de los ayes mesiánicos, o el periodo de la angustia de Jacob, el periodo de la gran tribulación, el tiempo de ira. Se le conoce como el día del Señor o el día de Jehová. Tiene varios nombres ese periodo. Es lo que describió el Señor Jesucristo en Mateo 24 y es lo que describe Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19. Por lo tanto, vamos rápidamente a resumir esto y abro espacio para preguntas, y después me voy a internar a
hablar acerca de el vacío que hay en el periodo. Vamos, primero, el primer periodo, segundo periodo, dispensación de la gracia y luego tercer periodo. Son 4 partes que hay. A ver, primer periodo, 7 semanas. Segundo periodo, 62 semanas. Dispensación de la gracia, ¿cuánto es? Ahorita vamos a ver. Y tercer periodo, 1 semana. Da en total las 70 semanas. El primer periodo es desde la orden para restaurar Jerusalén. Segundo periodo de 62 semanas hasta la entrada de Cristo en Jerusalén como Mesías se cumple. Luego se inaugura la dispensación de la gracia 2 milenios, porque segundo de Pedro 3:8 dice que para el Señor un día es como 1000 años como un día, lo vimos. Y Oseas 5:15, 6 al 7, nos declara que nos dará vida después de 2 días, dice, para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahora se encuentra muerto en delitos y pecados, pero le dará vida espiritual después de 2 días, los cuales ya están culminando. En ese periodo de 2 días o 2 milenios, por así decir, se formará la iglesia de Cristo hasta su arrebatamiento y comenzará el tercer periodo, que es la última semana, que inicia con la confirmación del pacto, la gran tribulación, hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, con ese panorama en general, ya hemos dado prácticamente una reseña de la estructura de las 70 semanas, y voy a dejar el espacio para pregunta, y después del espacio de pregunta ya entramos prácticamente en la explicación de el periodo, que es el periodo de vacío. Si necesito explicar cómo se va cumpliendo las primeras 69 semanas, pues lo haré de esta manera. Miren, ¿cuándo comenzaron las 70 semanas? Comenzaron exactamente con la declaración de la orden. Es claro el pasaje cuando dice edificar, construir y edificar Jerusalén. Es muy importante eso porque está detallando cuál orden. De todas las órdenes que hubieron, solo hay una orden que detalla ese punto. Rápidamente cuento la historia de todo este pasaje. Miren, hay 3 juicios sobre Judá que vinieron. En el año 606 antes de Cristo, en los días de Joacim, vino una invasión de Nabucodonosor. En los días de Joaquín, en el 598, hubo otra invasión. En el año 589, también en los días de Sedequías, vino otra invasión. ¿Qué pasó en el año 606? En el año 606 comienza prácticamente la cautividad. En el año 606 es lo que se le conoce como la servidumbre. La servidumbre comienza en el año 606 y dura 70 años hasta el decreto de Ciro a Zorobabel. Dura 70 años. Esa es lo que se le conoce como 70 años de servidumbre. ¿Por qué servidumbre? Porque fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero cuando se destruye el templo en el año 589, en el tiempo de Sedequías, comienza a contarse los 70 años de desolación. No es lo mismo servidumbre que desolación. La desolación tiene que ver con la tierra y es lo que sucedió con los que no fueron llevados a servidumbre, sino que se quedaron en Jerusalén y ellos recibieron el juicio desde Jerusalén. Son los 70 años de desolación de la tierra. Tiene que ver más con la tierra. Estos terminan en 520, cuando Darío confirma el decreto de Ciro y se echan los cimientos del segundo templo. Por eso les decía que con el templo tiene muchísimo que ver. En el 520 terminan los 70 años de desolación. Antes ya habían terminado los 70 años de servidumbre, que es cuando vienen los regresos. Aquí está el punto. ¿Cuándo comenzaron entonces las 70 semanas que Daniel está diciendo? Comenzó con, ¿en qué momento? Recuerden, Daniel está recibiendo la visión en el año 538. Está recibiendo la visión.
Ya en el año 536, 2 años después, hay un decreto de Ciro a Zorobabel, que se le conoce como el primer regreso, porque hay 3 regresos, ¿eh? Hay 3 regresos. Este es el primer regreso. Este regreso no es el decreto con que inician las 70 semanas. ¿Por qué no? Porque en este decreto no se dice reconstrucción de Jerusalén, solo es un regreso de una parte del pueblo para repoblar de nuevo Jerusalén o Israel, la tierra de Israel. Muy bien. Luego, en el 520, Darío confirma el decreto de Ciro que había dado del regreso. Así que tampoco es este el decreto. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay es una confirmación y se expone los cimientos del segundo templo, pero no se habla nada de los muros, que el decreto es claro que dice de los muros. Luego sucede el segundo regreso. El segundo regreso está en el 458, el decreto de Artajerjes a Esdras. Esdras, que es un sacerdote, y Esdras encabeza el segundo regreso, pero es un decreto de Artajerjes a Esdras, pero no se le dice nada sobre construir los muros, que el texto dice. Es importante esto lo que estoy diciendo, porque el texto nos va a dar la clave. Hay muchos que toman de partida este decreto de Artajerjes a Esdras, pero tiene que quedar claro que el pasaje detalla en qué momento se dará el decreto para construir los muros. No es a Esdras el sacerdote. Ahí se restaron varios elementos cúlticos, pero no construir los muros exactamente. ¿Saben cuál es el decreto? Y aquí se puede probar históricamente porque ningún otro decreto más que el de Artajerjes a Nehemías. Y usted lo puede ver en el libro de Nehemías, capítulo 1 en adelante. Ese es el decreto en 445, cuando Artajerjes le da el decreto a Nehemías de construir Jerusalén y se le conoce como el tercer regreso, así se le conoce oficialmente, el tercer regreso. Y se le da cartas para que construya los muros. Ustedes se conocen toda la historia, es claro que es este, no es otro. Así que ahí comienza 445. Y si esto se cumple literalmente, entonces las primeras 69 semanas, que son semanas proféticas, escuchen esto, si son semanas proféticas, por lo tanto, ¿cómo sacamos las semanas proféticas? Si son 69 semanas desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hay 7 semanas y 62 semanas. Está diciendo que desde que se le dio el decreto a Artajerjes por Nehemías, por Artajerjes, 445, hasta la entrada triunfal en el año 32, debe de haber 483 años proféticos. Y entonces, ¿cómo saco los años proféticos? Mire, 483 años proféticos, según Levítico 25:8, que ya vimos que es día por año. Según, si son proféticos, ¿qué voy a hacer? 483 lo voy a multiplicar por 360, que son los días del año profético. ¿Por qué? Porque son 12 meses lunares de 30 días cada uno, es decir, de años de 360 días. Y 483 años que dan las primeras 69 semanas, multiplicado por 360 días proféticos, me da un total de 173,880 días transcurrido. Así que debían, si es matemáticamente precisa esta profecía, debe cumplirse 173,880 días transcurridos entre el decreto de Artajerjes en 445 y el 32 después de Cristo. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, lo que vas a hacer es, en primer lugar, vas a convertir los días solares en lunares. Tú necesitas 173,880 días porque ese es el año profético o lunar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, vas a buscar que las 69 semanas deben de calzarte días que hay.
días solares que hay de 476 años solares son 173,724 más. Vas a añadirle entre el 14 de marzo y 6 de abril, que es la entrada triunfal, son 24 días, más los días de años bisiestos, te da un total de, que son 116 días de años bisiestos, te da 173,880. ¿Y cuánto necesitabas? Que te dé 173,880. Es decir, que está matemáticamente precisa esta profecía, cumplida las primeras 69 semanas, desde el decreto de Artajerjes hasta la entrada triunfal, hay 173,880 días proféticos, solares o lunares. 173,880 días. Imagínate la precisión que hay desde el 14 de marzo del 445 hasta el 6 de abril del 32, que es la fecha que los investigadores astrónomos bíblicos han hecho, calculado con una precisión profética. Imagínate nada más, ya tenemos los primeros 69 semanas. Abro espacio para que luego yo hable de del vacío y de la última semana en dos secciones más. Abro espacio para preguntas de este cumplimiento de las primeras 69 semanas. A ver si hay. Hasta ahorita las primeras 69 semanas solamente. Abro espacio. Pastor Salomón, yo tengo dos preguntas para esta primera parte de preguntas, ya que falta todavía terminar este programa, porque este tema es muy extenso, creo yo. Pero bueno, hay dos preguntas. Pastor, ¿todo el trato de las 69 semanas es con Israel? No solamente, con Israel. Sí, no solamente las 69 semanas, sino incluso las semanas que faltan, la semana 70. Por lo tanto, todas las 70 semanas son enfocadas a la nación de Israel. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, le dijeron a Daniel. El pueblo de Daniel no era la iglesia no existía. El del concepto que manejamos de iglesia como cuerpo de Cristo no existía. ¿Por qué? Porque Cristo aún no había muerto para ser el Salvador de la iglesia. Adelante, mi hermano. Pastor Salomón, hay otra pregunta más. Siempre esta pregunta. La iglesia, bueno, el tema de la iglesia. En el Antiguo Testamento no se habla del tema de la iglesia. Pero la iglesia aparece en el Nuevo Testamento. Y ese paréntesis que hay entre la 69 hasta el Jarpazo, ¿por qué muchas personas no entienden este paréntesis que hay dentro del tiempo de gracia que Dios le entregó a la iglesia, ¿no? Ya que Dios trabajó ese tiempo con la iglesia, pero la iglesia no se habla de la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Muy bien. Aquí hay un carácter particular, es un carácter distintivo. Me parece que debemos de entender la eclesiología, que es la doctrina de la iglesia, así se le conoce en términos técnicos, es piedra de toque en la hermenéutica de la interpretación de este pasaje y de otros. Entendemos que, pues, para, de alguna manera, ha sido abusado también ese tema, yo lo entiendo. Sucede que cualquier doctrina igual lo han abusado, pero la doctrina de la iglesia, pese a todo lo que ha sufrido en manos de sus enemigos y en manos de sus amigos, debe de ser examinado escrituralmente. De hecho, algunos piensan que la iglesia reemplaza a Israel, o que Israel reemplaza a la iglesia, cualquiera sea el caso, porque existen esas tendencias, pero tienen que entender esto, que en síntesis lo que se enseña en la escritura es que la iglesia
no es el sujeto directo de la profecía del Antiguo Testamento, lo que precisamente tú decías. ¿Por qué? Porque según Efesios 3, 5 al 6 y Colosenses 1, 25 al 27 y Romanos 16, 25, apunten esos tres pasajes y estudienlo a profundidad. Efesios 3, 5 al 6, Colosenses 1, 25 al 27 y Romanos 16, 25, es un misterio, o era un misterio, que quiere decir que era un tema que no había sido revelado a los profetas en el Antiguo Testamento, y que si como comunidad la iglesia es distinta y está separada de Israel en cuanto a su origen, es un misterio presente. Entonces su destino, el destino de la iglesia, pues prácticamente también es diferente, es distinta al de Israel. Y en ella, en la iglesia, no se están cumpliendo las promesas que se le dieron nacionalmente a Israel, porque estas promesas se van a cumplir en un tiempo futuro. De lo contrario, si no se cumplen literalmente, que no se pueden cumplir literalmente esas profecías en la iglesia. ¿Por qué? Porque son profecías relacionadas con un pueblo y una nación política sobre la tierra. Por lo tanto, la iglesia no puede recibir, por ejemplo, un territorio como tal y tener un nombre entre las naciones y hacer guerra como tal, como lo presenta, porque la iglesia es un pueblo espiritual. No hay una relación de identificación. Podemos hablar sobre... Yo no tengo el tiempo en ese momento para hablar de la eclesiología del dispensacionalismo, pero puedo presentar tres elementos interesantes que son prácticamente fundamentales. En primer lugar, la era de la iglesia es una etapa independiente que está situada entre dos periodos de la historia de Israel, ¿sí? Entre tanto que ellos rechazaron al Mesías y entra un proyecto de Dios de misterio. Romanos 11, 27 así lo menciona en adelante. Las ramas naturales incrédulas solo fueron desgajados. Escuchen esto porque es importante, no vayan a malinterpretar. Fueron desgajadas temporalmente, puestos a un lado. En su lugar fueron injertados los gentiles creyentes de la iglesia hasta que venga la plenitud de los gentiles, dice Romanos 11, 20. Y si dice hasta que venga la plenitud de los gentiles, quiere decir que esas ramas desgajadas, óigalo bien, van a volver a ser injertadas en su propio olivo. Pero cuando eso, ya la plenitud de los gentiles entró y por lo tanto la iglesia ya no está. Dos, la iglesia era una realidad desconocida por los profetas del Antiguo Testamento, así que Daniel no vio a la iglesia. Por eso es que Pablo le llamó misterio, Romanos 16, 25. El término iglesia se aplica a una comunidad distinta a Israel, establecida en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, bautizando a sus miembros en un cuerpo espiritual que se le conoce como el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 13. Y escuchen esto, eso no existía en el pueblo de Israel, ese bautismo por el Espíritu, porque lo iba a hacer el Mesías. El Mesías es el que bautiza por el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Y en este caso, el Espíritu Santo iba a bautizar a los creyentes en el cuerpo. 1 Corintios 12, 13. De alguna forma, ¿qué se haría? Esta iglesia sería construida desde nuestro tiempo presente hasta el arrebatamiento de la iglesia sobre la tierra y vivir ya como la esposa de Cristo. Ahora es el cuerpo de Cristo, pero tras el arrebatamiento se convertiría en la esposa de Cristo. Así que con esto yo resumo, porque podríamos hablar temas sobre la singularidad de la iglesia y confirmar que Israel no es la iglesia y que la iglesia no es Israel, y que son comunidades distintas que respetan la identidad prácticamente una de la otra y que son de naturaleza distinta, de origen distinto y de misión distinta sobre la tierra. Adelante, Gesser. Espero que haya quedado claro.
Pastor, y es como lo que usted está diciendo, es muy importante aprender y saber estos temas porque hay una confusión, pastor, de este tema, porque hay personas que piensan que Israel, la iglesia es Israel y ahí hay una falta de comprensión de las Sagradas Escrituras. Yo sé que no se va a poder explicar mucho todo el tema completo, pero gracias a su pequeña explicación sobre el tema, pastor. Muchas gracias, a la verdad. Y continúe, pastor, con la ponencia el día de hoy, porque el tiempo, yo sé que no es muy tirano en las redes sociales. La hora es bien, no, bien rápido se va la hora. Mire, ya estamos 1 hora con 13 minutos y a la verdad, hermanos, que no crea que el pastor no se cansa, hermano. Es difícil poder disertar un tema de estos tan solamente en 2 horas, cual tema se ha hablado por años tras años, y creo que muchas personas pueden tener muchos puntos de vista, ¿no, pastor? Sí, Diferente a la de usted y la mía, pero yo creo que algunos tendrán el mismo pensamiento, pero otros de repente dirán, no, no es así, pero no es fácil ponerse como dice, es bueno ponerse también en el zapato del pastor Salomón, que es un poco difícil explicar todo el tema histórico, el tema también profético, y todo eso lleva bastante tiempo. Pero pastor, continúa, proceda con la ponencia del día de hoy, pastor. sí, desde luego hay varias escuelas, es correcto lo que dices, que es ser de interpretación. No vamos a entrar en mi libro, detallo las escuelas de interpretación desde sus orígenes y sus perspectivas, pero porque lo ponemos para los que están interesados, ¿verdad? Pero vamos a la segunda sección y doy otro espacio para preguntas y luego me concentraré en la última semana, en la última sesión. Así que trataré de ser lo más breve posible porque como dices, que ser nuestro enemigo allá es el tiempo, ¿verdad? Miren, este vacío que se menciona precisamente aquí en el capítulo 26, donde dice después de las 62 semanas, es decir, 7 más 62, 69. Podemos traducirlo parafraseado correctamente, después de que se cumplan las primeras 69 semanas, se quitará la vida al Mesías. Pero todavía no se está hablando de la última semana. No se está hablando de la última semana porque eso está en el versículo 27. Vamos a entender bien la estructura del texto. Es importante entender esto y este es un vacío. ¿Por qué ese vacío? Ese vacío está tomando en cuenta muchos factores. De hecho, no es raro en las profecías bíblicas encontrar los vacíos. El periodo de Abraham al Éxodo son 490 años, más 15 años que la esclava Agar dominó, los cuales no se cuentan. Asimismo, el periodo del Éxodo a la dedicación del templo de Salomón, 490 años. No te bien esa palabra 490, más 131 años de cautividad en el tiempo de los jueces, los cuales no se cuentan. El periodo de la dedicación del templo al regreso de los judíos en Babilonia fueron 490 años, más 70 años de cautividad, los cuales no se cuentan. El periodo de regreso de Babilonia hasta el principio de la edad milenaria, asimismo, habrán 490 años, más los años que dure el tiempo de la gracia, que según Oseas dice que es por 2 días. Es muy interesante si quieren ustedes localizar Oseas para que podamos también leer esta parte, porque me llama mucho la atención lo que dice respecto a esta parte en el libro de Oseas. Es un pasaje muy interesante que podemos nosotros analizar rápidamente si quieren localizar juntamente conmigo en el libro de Oseas. Oseas, vamos a buscar en el libro de Oseas para que así podamos nosotros, Oseas capítulo 5, versículo 15. Oseas 5, 15 hasta el 6, 2. Por allá tengo una gráfica, pero se los voy a tratar de explicar. Oseas 5, 15 dice, dice él, andaré. Fíjate que es interesante que dice andaré, está hablando de su primera venida. Andaré con ellos. Es su primera venida del Señor Jesucristo, del Mesías,
es decir, de, de Dios el Mesías. Él va a andar. Luego dice, y volveré a mi lugar. ¿Qué quiere decir volveré a mi lugar? Es la ascensión de Cristo, la ascensión de Cristo. Luego dice, ¿hasta cuándo? Hasta después de 2 días. ¿Qué quiere decir? Entre su primera y su segunda venida debe de haber 2 días. Nos dará vida. Y el tercer día, en el tercer día quiere decir que durante el tercer milenio, después de que él haya nacido, en el tercer milenio, ya en el tercer milenio, nos resucitará. Y eso va a ser en el reino mesiánico. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta que cuando dice después de 2 días nos resucitará, está hablando de que 2 días, 2 milenios va a durar entre su primera venida y su segunda venida. Esto es algo súper interesante al respecto y que lo debemos de tomar muy, pero muy en cuenta. Así que vamos a ver este paréntesis. Miren, ¿por qué es necesario un paréntesis, Kester? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, no es arbitrario tener un paréntesis aquí. Creo que la semana pasada hablé del paréntesis cuando mencioné del paréntesis gramático que se menciona en Efesios. Pero este paréntesis es un vacío que es necesario por varias razones. En primer lugar, este paréntesis es necesario porque el endurecimiento parcial de Israel en este tiempo lo requiere hasta su restitución luego de la plenitud de los gentiles que dice Romanos 11:25 y que Mateo 23:37 al 39 lo enseña cuando dice el Señor Jesucristo, después de un poquito no me veréis, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjate, hasta ese tiempo es el tiempo que es el vacío. Segundo, las consecuencias del rechazo del Mesías. ¿Qué quiere decir? Este tiempo lo requiere para que vivan las consecuencias de haber rechazado al Mesías según Juan 1:11, Mateo 23:29 al 39 y Lucas 21:24. Ahora, el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo requiere que se cumplan las promesas para Israel también. Y cuando se cumplen las promesas a Israel en la segunda venida de Cristo, requiere un espacio. ¿Por qué? Porque entre tanto está en rebeldía, Dios no puede venir a cumplirle las promesas al pueblo de Israel hasta que se arrepientan. Y este periodo de tiempo se requiere para que el pueblo pase procesos y se arrepienta. En tercer lugar o cuarto lugar, es importante este vacío porque a la introducción del misterio oculto revelado que es la iglesia desconocida por los profetas del Antiguo Testamento, requiere la introducción de un periodo en donde encaje este proyecto de Dios, este plan de Dios, según Romanos 16:25, Efesios 3:5 al 6 y Colosenses 1:25 al 27. Pero también para que pueda existir el tiempo de gracia en el cual Dios lleva a cabo su propósito de tomar pueblo de entre su nombre, según dice Hechos 15:14, respaldado por otros pasajes, 1 Pedro 1:12 y otros más, 1 Pedro 3:9, requiere ese tiempo de gracia, es requerido de ese vacío. Así que si lo requiere, claro que sí lo requiere. Ese tiempo indefinido no se cuenta, es un vacío que desde luego yo ya he presentado en otras ocasiones argumento de que no es la única vez que Dios tiene vacíos en un pasaje. Le voy a dar nada más algunos de ellos. Mire, por ejemplo, cuando tú estudias las fiestas del Señor en Levítico 23, vas a encontrar las fiestas. Primeramente, hay una separación entre las 3 primeras fiestas y las otras 3 últimas fiestas. Miren, la fiesta que es llamada la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura y de los primeros frutos, suceden en el mes de Abib, es decir, son fiestas de primavera.
Y las fiestas de trompetas, el día de expiación Yom Kippur, y los tabernáculos son fiestas de otoño. Entre primavera y otoño hay un vacío, que es la fiesta de Pentecostés. Ese periodo de tiempo de la fiesta de Pentecostés, que simboliza a la iglesia, está demostrando precisamente que hay un vacío entre ambos. En un capítulo están distribuidos, separados por meses esas fiestas. Es interesante, ¿eh? Ahora, no es los únicos pasajes de la Biblia donde se mencionan. Yo tengo aquí una lista de pasajes donde se mencionan vacíos bíblicos en el sentido de distancias entre, en el mismo versículo aparecen distancia. Solo el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estado de tus pies. Fíjate qué interesante que hay un vacío entre uno y otro hasta que se cumpla ese hasta. Y así podemos ir buscando muchos pasajes que te demuestran los vacíos. Paréntesis también, no solamente en eso, fíjate que incluso en los pasajes, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hasta allá está hablando de su nacimiento, pero luego dice, y el principado sobre su hombro. ¿Cuándo llamará su nombre? El principado sobre su hombro. ¿Cuándo será eso? En el reino. Ahora, entre su muerte y su exaltación hay un vacío. ¿Por qué? Porque en Isaías 53, 10 al 11 dice, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. Después hay un vacío. Pone su vida por expiación por el pecado y hay un vacío. Y luego dice, verá linaje, vivirá por largos días, hablando de su resurrección. Nos damos cuenta que hay un vacío. De hecho, hay muchísimos pasajes, bastantes pasajes donde se muestra, el pasaje que leí incluso de Oseas así lo demuestra. Miren, vamos, cuando se dice en Zacarías 9:9, hay un vacío entre la primera venida y su regreso como rey en Jerusalén. Por ejemplo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso es su primera venida. Pero el pasaje sigue diciendo, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta el confín de la tierra. Esa es su segunda venida. Mire, en ese mismo versículo viene diferencia entre su primera y su segunda venida. Hay un vacío en el mismo versículo que no se cumple en su primera venida. De hecho, el mismo Señor Jesucristo lo leyó cuando leyó en Lucas. Ustedes se acuerdan en Lucas cuando él lee el pasaje del Espíritu de Dios está sobre mí, y él se detiene hasta donde habla del día, del tiempo de gracia, y luego no lee la parte que dice y la venganza de nuestro Dios. Eso es algo muy interesante. Yo podría seguir dando muchos ejemplos al respecto de los vacíos, pero ese vacío era importante porque en ese periodo de vacío se debe de cumplir, comenzando con la entrada triunfal donde termina la semana 69, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, el nacimiento de la iglesia, el descenso del Espíritu Santo, la terminación del templo de Jerusalén en el año 64, la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén en el año 70, la dispersión de los judíos, Jerusalén hollada por los gentiles, el regreso de Israel como nación el 14 de mayo de 1948 y su capital Jerusalén el 7 de junio de 1967, y debe culminar con el arrebatamiento de la iglesia. Una vez que esto suceda, entonces sí va a haber ya a desarrollarse la última parte de que vamos a ver en este momento. Así que eso es lo que dice este pasaje cuando menciona precisamente lo que está sucediendo en el periodo que dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es interesante que allí, fíjate que es interesante la palabra que dice mas no por sí,
porque la palabra mas no por sí, cuando vas al idioma hebreo, que la palabra que nuestra Biblia traduce más no por sí es ayin. El Mesías príncipe o Nahid será cortado sin tener nada. Ayin quiere decir sin tener nada. Es decir, sin tener nada de lo que es propio de él. O sea, va a morir sin que se cumplan los 6 propósitos totales en él. O sea, que en esa primera parte, en esa primera venida, no se cumplirá. Es lo que el pasaje está diciendo, no se cumplirán todos los propósitos en el Mesías. Eso es lo que está diciendo el pasaje aquí. Y vamos, abrimos espacio y vamos a ver qué está diciendo más esta parte interesante del texto. Podemos abrir espacio para preguntas y le dejamos lugar para que haya preguntas y luego entramos ya a la última parte de la exposición para hablar de la última semana. Pastor, eso quiere decir de que Israel, en todas las 69 semanas que hemos visto durante todo este programa, Dios siempre ha trabajado con Israel como nación. Y esta última semana, Dios tampoco no dejará de trabajar con Israel, creo yo. Pero lo que da pena y da tristeza es que la iglesia tiene mucho desconocimiento. Piensa que Israel es la iglesia, ¿no? Hay una confusión ahí, no sé, hay como decimos acá, están como Marco buscando a su mamá. Piensan de que Israel es la iglesia y todo eso, ¿no? Hay un problema ahí, la iglesia se ha hecho un embrollo en su cabeza pensar que Israel y la iglesia es lo mismo. Y Israel, yo digo siempre, Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Y la iglesia tiene promesas que no tiene Israel. Un ejemplo, la promesa que tiene la iglesia es el jarpazo. Israel no tiene jarpazo. Es no sé correcto. si estoy equivocado o Sí, estoy errado, no sé, corrígeme. No, es correcto. De hecho, aquí, ¿cuál es el problema que se está viendo en ese sentido? El problema que se está viendo es un problema de identidad. ¿Por qué de identidad? La identidad de Israel es claramente señalado en las escrituras en el Mesías, pero la identidad de la iglesia también está claramente señalado en el Mesías. La identidad de Israel no está en la iglesia y la identidad de la iglesia no está en Israel. Eso es muy importante entenderlo, si no está en el Mesías. Ahora, rápidamente como para dejar esto, ¿no? Porque hay muchísimo que hablar sobre ese tema, pero cuando Dios llama a Abraham, le dice de esta manera, le dice, haré tu descendencia a Abraham, no a Jacob, a Abraham, porque Jacob ya es el padre ya de físico, aunque Abraham es el padre de la nación judía, pero directamente las 12 tribus nacen con Jacob. Pero escuchen esto, le dicen a Abraham, haré tu descendencia grande. Mira, se le dan dos enfoques. En primero, cuenta las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y luego se le dice, cuenta la arena del mar, así será tu descendencia. ¿Qué está diciendo allá? Que hay dos pueblos, uno que pertenece al cielo, que son como las estrellas, y otro que pertenece a la tierra, que es como la arena del mar. Y esto es algo muy interesante porque cuando se le dice a Abraham que cuente, lo primero que se le dice a Abraham es que cuente las estrellas, no primero la arena. ¿Por qué? Porque cuando se le dice eso, que así será su descendencia, todavía Abraham no había sido circuncidado. Y eso es muy importante saber, porque está señalando la enseñanza que Pablo dice en Gálatas, que somos de la incircuncisión, es decir, antes de que Abraham se circuncide. Y cuando se dice que se le dice, cuenta no solo la arena, no solo las estrellas del cielo, sino ahora también se le dice que cuente la arena del mar. Ahora sí, Abraham ya fue circuncidado. Y esto es muy interesante, mi hermano. Es muy interesante, ¿sabe por qué?
porque ahí nos damos cuenta de otro pueblo, que cada uno tiene su identidad, porque uno es un pueblo celestial y otro es un pueblo terrenal. Las promesas, como bien dice, son totalmente diferentes y nuestra ciudadanía, en el caso de la iglesia, no está en Israel, no está en Jerusalén. Ellos sí, el pueblo judío, el pueblo de Israel terrenal, sí tiene su ciudadanía terrenal también, pero su identidad en el Mesías, sus promesas es por amor a sus padres que se les dio a Abraham, Isaac y Jacob. Pero en el caso de la iglesia no puede reemplazar las promesas dadas a Israel, la iglesia, porque además no lo necesita para su identidad, porque su identidad es espiritual. Filipenses 3:20, el apóstol Pablo decía, porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en el cielo, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En el caso de Israel, Jerusalén es su centro también, donde ellos van a encontrarse con el Mesías, pero su identidad también está en el Mesías, que va a reinar con ellos también 1000 años para iniciar la eternidad con Dios. Adelante, Geser. Adelante. Pastor, entonces, la pregunta que hemos visto, entonces hay que saber diferenciar. Y creo que eso es muy importante. Y como dice mi hermano Miguel Moreno, hay que entender que Israel no es igual. No es igual que la iglesia, ¿no? Y eso, claro, esto pasa porque hay unas corrientes medias locas que hoy en día es que eso es lo malo, ¿no? De andar escuchando muchas cosas o leyendo libros que de repente no edifican a nuestra alma, a nuestra vida espiritual. Antes de añadir, restamos, ¿no? a la enseñanza bíblica, creo. ¿Cuál es su opinión, pastor, de eso? Sí, eso es parte muy importante. Mira, si tú no tienes una formación clara, teológica, vas a recibir mucha confusión de todas las informaciones que vienen de las redes sociales. Pero cuando tienes una formación clara, centrada en las escrituras, no vas a tener forma de confundirte. Porque, miren algo acá muy importante que debe de conocer. En 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles o griegos, porque así eran considerados los griegos como gentiles en esa época, ni a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está compuesto tanto por judíos como por gentiles creyentes en esta dispensación de la gracia. Es decir, en este tiempo, ambos creyentes, judíos o gentiles, conforman el cuerpo de Cristo. Y aquí hay una confusión porque de pronto algunas personas dicen, mira, de ambos pueblos, de judíos y gentiles hizo uno. No, de judíos y gentiles creyentes. Hay que leer el contexto porque Pablo le está hablando a judíos y a gentiles creyentes. Hizo uno y un nuevo cuerpo. Esto es algo muy importante que entender para que no caigas en confusiones que pues luego atropellan el texto. Tampoco es la idea de que estés defendiendo una postura teológica que no tiene suficiente base o hacerlo sin analizar. Entonces hay que sacar tiempo para procesar todas las informaciones que escuchamos. Que será adelante. Pastor, entonces, seguir este tema, yo sé que es muy profundo, hermanos. Algunos dicen, hermano, pero ¿por qué hablar de estos temas? Porque es muy importante aprender profecías bíblicas, para no ser engañados, para no ser sorprendidos con cualquier doctrina, como dijo el apóstol Pablo, sino aprender y buscar buenos materiales, pastor, ¿no? ¿Qué materiales podríamos usar, pastor, para estudiar este tipo de enseñanzas? Bueno, en este caso de las 70 semanas, yo ahora sí que voy a aprovechar ese espacio para hacer promoción, ¿no? Les recomiendo mi material muy detallado. Ustedes van a encontrar la enseñanza muy claro, con muchas gráficas, bastantes gráficas. Un ratito, pastor, voy a traer el libro, porque lo tengo en copia, lo voy a traer el libro para mostrarlo, nada más. Un ratito.
Ok, ok. Y en ese material que tenemos allá, eh, que lo tengo en PDF para que ustedes impriman también allá si gustan, pero para México lo tengo en libro, lleno de gráficas, lleno de gráficas. Mira, bien ilustradas, ahí está, ahí está. Yo le saqué copia al material del Pastor Excelente. Salomón, hermanos. El Pastor Salomón me mandó el material de los 7 libros que él tiene, y creo que viene un libro más, que es el 8º libro, que también creo que va a ser de bendición. 70 semanas proféticas, fascículo 6 de escatología, muy bueno, se lo recomiendo, hermano. Yo voy recién por la cuarta parte de este libro, y creo que hoy esta noche me voy a quedar acá en el escritorio para leer más y aprender más, porque como yo digo siempre, no lo sabemos todo y queremos aprender más de la palabra de Dios. Y como dijo el pastor, así como un enamorado describe su enamorada, ¿no? Para saber cómo está y esto que lo otro, igual nosotros tomemos un tiempo, y si quieren material, se puede contactar con el pastor Salomón o escribirme al interno para contactar con el pastor Salomón, y el pastor Salomón gustosamente podrá decirle cómo conseguir el material, cuánto cuesta, cuánto vale y todo eso, cómo puede llegar a tu mismo hogar. Es una bendición este hermoso libro, ya lo tengo en la mano, y no solamente este libro, he sacado 7 libros, pastor, en copia. Lo tengo ya para estudiar, porque no es, yo tengo el problema también así de la vista, por eso no lo puedo leer en el celular, ya que no tengo una computadora, solamente uso el celular. Y yo digo, mejor lo saco copia, el material, porque me voy a quedar sin vista. Mejor lo saco para leer en físico. Hasta luego. Muy bien, de hecho tengo otros materiales de teología bíblica y de liderazgo de la familia, de muchísimos materiales que puedo mandarle el PDF de la información en inbox si quieren escribirme. Yo con todo gusto los atiendo y podemos apoyarles para que tengan ese material hasta su país, ¿verdad? A lo mejor no impreso, porque en México sí enviamos el material impreso, pero si es de otro país lo enviamos de preferencia en PDF porque es al momento, y hay costos siempre de impuestos cuando se pasa a otro país, y que es muchísimo porque he enviado a otros países. Hay hermanos que sí, ¿sabe qué, pastor? Mándemelo lo que cueste el costo, no se preocupe. Y yo se los he mandado pero cuando llegan allá les cobran el impuesto, que a veces, pues de pronto los países se exceden de los aranceles, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, cómo le hacemos. Pues es una buena oportunidad para ir haciéndose de sus materiales, de sus libros, y bueno, pues vamos a estar, en su momento ya sirviéndoles, ¿verdad? Ya ustedes tienen allá la referencia que les ha dado Gesser, y podemos pues compartirles el material, y de esta manera nos pueden ayudar para que también siga propagándose este ministerio. Claro que sí. Amén. Amén, pastor. Creo que queda una parte final de este tema. Creo que es la parte final de todo este tema, para encerrar el tema, yo creo, pastor. ¿Qué nos toca ahorita esta parte final? La última semana, creo, si no me equivoco. Sí, la última semana. Solo voy a repasar el versículo 26, donde dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Después leo ya el 27. Más que nada para decir algunas notas interesantes. Primero, cuando dice que el Mesías príncipe será cortado, literalmente lo que significa el pasaje cuando dice se quitará la vida, será cortado, y fue cortado, la espada que le traspasó, y sin tener nada allí. Ya lo expliqué, que no recibió lo que a él le pertenece como Mesías, el reino, no lo recibe en ese momento. También se distingue entre el pueblo
el pueblo de un príncipe que ha de venir más adelante, se menciona en el versículo 27, pero acá dice que, dice el pasaje, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Se distingue entre un pueblo y un príncipe. Eso es interesante. Hay una distinción entre el pueblo y el príncipe. ¿Por qué es importante? Porque el pueblo está mencionado y el príncipe también, pero identifica al pueblo del príncipe que ha de venir, que destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, cosa que especifica cuál es la manera en que va a perecer ese príncipe y ese pueblo. Hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Cuando se habla de será con inundación, hay que acordarnos de que esa referencia está también en Apocalipsis 12, cuando dice que habrá una inundación en Apocalipsis 12 sobre ese personaje. Menciona la ciudad y el santuario de Jerusalén también. Nótelo bien, quiere decir que va a ser construido. Presenta la forma del fin de ese pueblo con inundación y habla del fin de la guerra y continuas devastaciones de estos 2 milenios que ha habido después de la destrucción de manos de ese pueblo. Es interesante. Ahora, pasemos pues al versículo 27 que nos interesa. El versículo 27 que dice de esta manera: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí me gustaría dar algunas referencias más que nada en el idioma hebreo. Mira, la palabra que dice y por otra semana, fíjate, y por otra semana, la palabra aquí por otra es echat. Echat es una semana, que esa expresión debe de entenderse como el sujeto, no el predicado del verbo. No es y por otra semana, como se traduce, sino que es una semana. Así debe de comenzar. Una semana confirmará el pacto con muchos. Eso es muy interesante. Una semana confirmará el pacto, o para entenderse mejor, confirmará el pacto por una semana. Note bien esto. Confirma el príncipe que ha de venir, cuya ciudad ha destruido el santuario en la historia. Óigalo bien, el príncipe que ha de venir, cuya ciudad destruyó el santuario en el año 70, pero el príncipe no ha de venir todavía. Él va a confirmar el pacto una semana lo hará. Quiere decir que es un pacto de 7 años. No, esto es importante entenderlo desde la gramática, porque echat no es complemento, sino es sujeto de la oración. Una semana confirmará el pacto con muchos. Es interesante eso, ¿eh? Cuando aquí se dice hará un pacto, la palabra hará un pacto es ikfil, que viene del hebreo gavar, ikfil, gavar, que quiere decir confirmará, y esto habla de una idea causativa, es decir, causará un pacto a la fuerza o lo impondrá por la fuerza. La idea es forzar a esas personas a un pacto. No sabemos si es por demagogia, pero los va a forzar a un pacto. Un pacto, es decir, va a forzarlos a un pacto de una semana. Eso es lo que está diciendo el pasaje en realidad. Eso significa en el hebreo. Por tanto, no es un nuevo pacto. En el sentido, no es el nuevo pacto, sino que es un pacto desconocido. No es el nuevo pacto que nosotros entendemos que había sido anunciado. No, este es un pacto de este personaje. Además, ese pacto no es hecho con la iglesia, y ese pacto no entra, no ha entrado, el nuevo pacto todavía no ha entrado en vigor. Para los que no sabían, el nuevo pacto no ha entrado en vigor. Esto es importante entender, que se trata pues del pacto que hará este personaje. Hará prevalecer, la palabra hifil o gavar es fuerte, es como los va a presionar a pacto. Hará prevalecer
forzará a un pacto con muchos. Así podemos entender que no es el Mesías, porque el Mesías no va a hacer forzar a nadie a pacto. Ahora, esto es importante. Si nosotros entendemos estas oraciones, nos vamos a dar cuenta que que el versículo 27 comienza diciendo y. ¿Sabe qué está diciendo cuando dice el versículo 27? Y por otra semana, y por una semana confirmará el pacto. Lo que está diciendo, y el término y está uniendo la oración del versículo 26. ¿En cuál parte? Porque la y es una conjunción copulativa que enlaza, une los conceptos con la oración anterior. ¿Y qué dice la oración anterior? La oración anterior tiene dos partes. La primera parte es: después de las 62 semanas se quitará la vida de Mesías, mas no por sí. Debe de haber allá punto y aparte, pero generalmente las traducciones ponen punto y coma, pero en realidad ya terminó. Esta es una oración de las 70 semanas, la tercera oración, ahí debe terminar. La cuarta oración dice: y el pueblo, sustantivo de un príncipe, sustantivo propio. El primero, el pueblo, es sustantivo común. De un príncipe, sustantivo propio. Quiere decir que es una oración con dos sustantivos. Que ha de venir. Ambos, tanto el pueblo como el príncipe, son conjugación de verbos del predicado. Destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién lo destruye? ¿El pueblo o el príncipe? Pero en realidad, aquí el pueblo es el que destruye la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación de ese pueblo, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Pero el príncipe que ha de venir es el que enlaza la oración, el que hace el pacto, porque es el que dice: y por una semana el príncipe que ha de venir confirmará el pacto, no el Mesías. Algunos dicen, el que confirma el pacto es el Mesías príncipe. No el Mesías príncipe. El Mesías príncipe le fue quitado la vida, y punto y aparte. Y esta es parte de otra oración que es conjugada por no el Mesías príncipe, que no juega el papel de sujeto allá, sino de un complemento directo, sino que es prácticamente el príncipe que ha de venir. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Fíjense, es otro aspecto. Realmente el príncipe que ha de venir es el que hace todo lo que aparece en el versículo 27, y es el mismo el que prácticamente transforma. Fíjense, podemos hablar de la oración del versículo 27 en tres oraciones, si las dividimos en tres oraciones. Por ejemplo, la quinta oración sería, tiene dos oraciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién? El príncipe que ha de venir. La otra oración simple, que de alguna manera se presenta ya, es: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. También es el príncipe que ha de venir. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, también tiene que ver con el príncipe que ha de venir. Así que prácticamente todo el versículo 27 tiene que ver con el príncipe que ha de venir. Por lo tanto, podemos entender que para traer al sujeto a quien se refiere las tres oraciones, este sujeto es el desolador, y es el mismo el príncipe que ha de venir, pero en otra cara. ¿Qué quiere decir? Que cuando dice a la mitad de la semana, eso es lo que hace la diferencia entre su presencia como el príncipe que ha de venir y su presencia como el desolador. Eso es interesante, porque acá vemos dos caras de un mismo personaje. Y eso es lo que el Señor Jesús dijo: cuando veáis en el templo, en el altar, la abominación desoladora, en el lugar santísimo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que la entiende, entonces allá
los que estén en Judea huyan, porque ya es el desolador. Y se va a derramar todo lo consumado sobre el desolador con las copas de la ira que van en el trono de la bestia. Así que eso es importante, que aquí podemos ver claramente cómo es que se va llevando en efecto estas profecías. Por lo tanto, entendemos claramente lo que nos está enseñando es que hay 6 eventos que van a acontecer en esa última semana. Primero, el pacto del anticristo con los judíos, que prácticamente se empiezan a dar como pequeños pactos hasta que llegue el final. ¿Por qué digo como pequeños pactos hasta que llegue al final? Porque en 1 Tesalonicenses dice, cuando digan paz y seguridad. Ustedes saben que el proyecto que tiene Donald Trump es el proyecto de paz y seguridad, que son pequeños pactos en Medio Oriente. Ahora, es interesante que allí hay una declaración presente subjuntivo, que quiere decir, cuando empiecen a decir paz y seguridad. ¿Qué quiere decir esto cuando empiecen a decir? Quiere decir que ya empezaron a decir paz y seguridad, y esto va a concluir con el pacto del anticristo con los judíos. 2, por una semana, es decir, por 7 años. El pacto quebrantado a la mitad de la semana, porque él va a hacer pacto por 7 años, pero se va a quebrantar a la mitad de la semana. Luego, Israel pasará por la gran tribulación durante ese periodo de tiempo. El anticristo abominará el templo en la mitad de la semana. Luego sucede el glorioso retorno de Cristo y comienza la serie de campañas de Armagedón. Y así culmina la última semana, que es la semana 70. Vemos 2 cosas allá. Estamos ahora en el vacío. Tras el arrebatamiento de la iglesia, viene la confirmación del pacto y comienza la misión de este personaje como el príncipe que ha de venir, cuyo pueblo destruyó la ciudad del santuario, por decir el pueblo romano. A la mitad de la semana se rompe el pacto, viene la gran tribulación donde aparece como desolador, y sucede luego, a los 3 años y medio después, la vuelta de Cristo, y se establece el milenio, donde se cumple todos los propósitos de las 70 semanas. Dios te bendiga, Jesús. Gracias. Con esto damos por concluido ya esta parte. Si hay preguntas, adelante, y si no, pues vamos por concluido. Bueno, amado pastor Salomón, creo que ya no hay preguntas, pero lo más importante, yo tengo una pregunta, y con esto creo que ya terminamos, pero yo tengo una pregunta. Este pacto de paz que se llevó a cabo hace unos días atrás, ¿tiene algo referente a la profecía bíblica que nos habla la Biblia? Bueno, ya he mencionado allá 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, donde se menciona precisamente cuando digan paz y seguridad. El hecho es que el pacto del anticristo no debe de confundirse, porque es un pacto muy claro, particularmente hecho por el anticristo en primer lugar, y cuando sea hecho, la iglesia no va a estar. ¿Por qué? Porque el anticristo es el que lo va a hacer. Sin embargo, vamos a ser testigos de una serie de pasos preparatorios que llevan a ese evento. ¿Qué quiere decir esto? Que el pasaje que dice cuando digan paz es cuando empiecen a decir paz y seguridad. Ya empezaron los preparatorios. Esto nos está diciendo que ya estamos cerca para que se lleve a efecto este acuerdo final del anticristo. Por lo tanto, en algún lugar ya debe de estar este personaje, solo esperando que lo detiene sea quitado de en medio. Eso es lo que entiendo a través de ese pasaje. Bueno, entonces estamos viviendo tiempos bíblicos, amados hermanos. El tiempo se nos está cortando. Cristo viene pronto. El Señor viene en cualquier momento.